Ok, ya empezamos a grabar. Están viendo las láminas ahora, ¿no? Sí, Vamos a ver. Entonces, para recapitular un poquito, habíamos hablado en la última parte de la determinación del riesgo sistemático, del beta, para empresas que no transan en bolsa o que, a pesar de que transan en bolsa, tienen poca liquidez. Por lo tanto, estimar una regresión con esos datos no tendría mucho sentido porque no me entregaría la información que quiero, que es justamente sobre cómo se mueven sus retornos con relación al mercado. Es decir, eh, en nuestro caso, en Ecuador, debido a la baja liquidez del mercado de valores, eh, no tiene sentido, no tendría sentido estimar una regresión para obtener el beta de las acciones. Entonces recurrimos a los betas referenciales, ¿no? Aquí decíamos que el procedimiento es tomar betas de empresas que se dediquen al mismo negocio, y seguramente nos va a tocar tomar de otros países, pero hay que hacer una limpieza de esos betas, y es decir, desapalancarlos, quitarles el apalancamiento y luego volver a apalancar ese beta, pero con las características de endeudamiento de la empresa que quiero analizar. ¿Sí? Y es lo que está en esta ilustración. ¿Y con qué modelo íbamos a hacer ese proceso de desapalancar y luego apalancar? Era con este modelo de Amada, ¿no? Aquí lo que les había dicho es que en un principio, tal como está el modelo lo que hace, el modelo, como lo ven allí, permite apalancar un beta desapalancado. Pero como primer paso, yo les decía que necesitamos desapalancar un beta apalancado de las empresas de referencia. Entonces, yo necesito también tener la expresión en el otro sentido, en donde el beta desapalancado lo obtengo a través de, o a partir de un beta eh, apalancado, pero dividido para todo este corchete, ¿no? Y ya saben lo que va dentro del corchete, ¿no? Básicamente es una división en lugar de una multiplicación. ¿Ok? También tomar en cuenta que en Ecuador la tasa de impuestos corporativos que debemos utilizar es el efecto combinado de participación a trabajadores y la tasa de impuesto a la renta, que en el caso general sería 36.25%. Entonces, teniendo ya claro eso, quería hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, supongamos que quiero estimar el beta, ¿sí?, en Ecuador para una empresa del sector de bebidas no alcohólicas. Una empresa que no transa sus acciones en bolsa, que tiene una deuda con costo financiero de 1.200.000 y un patrimonio de 3.100.000. Ya sabemos que la tasa que vamos a utilizar de impuestos con el efecto combinado es de 36.25%. Otra cosa es que la empresa espera mantener el mismo ratio de endeudamiento en el futuro, aproximadamente, ¿no? ¿Sí? Es decir, mantener más o menos el mismo nivel de endeudamiento, ¿no? Esto es importante tenerlo claro aquí, este tema del ratio, si tomo un ratio observado en los estados financieros pasados o tomo un ratio futuro. Lo que, lo que indica la teoría, ¿sí? Repito, hay que regresar a las bases teóricas para poder aplicar bien los modelos. Lo que indica la teoría, y ustedes pueden leer en los apuntes, está explicado lo que les estoy diciendo, ¿no? Es que en principio se deberían utilizar valores de mercado de deuda y de patrimonio. Claro, eso lo puedo hacer si es que la empresa transa sus obligaciones, o sea, si su pasivo con costo financiero son obligaciones o papeles comerciales que se transan en bolsa, y si sus acciones también se transan en bolsa. Allí yo puedo tener valores de mercado de esa deuda y de ese patrimonio. ¿Ok? Además, debería reflejar el ratio deuda-patrimonio, debería reflejar el endeudamiento objetivo o futuro que espera tener la empresa durante el horizonte de evaluación que yo esté contemplando. Recuerden que nosotros estamos estimando tasas de descuento, ¿sí? Este costo de capital. ¿Lo estamos estimando para qué? Para hacer una valoración de flujos futuros. Entonces,
el riesgo que se debe incluir en la tasa de descuento debe ser el riesgo de los flujos futuros, que a veces puede ser distinto que el de los flujos pasados. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Es decir, muchas veces asumimos que el nivel de endeudamiento que observamos es el que se va a mantener en el futuro. Y este supuesto, digamos, hay que sustentarlo, ¿no? Es decir, hay empresas que sí expresan su política de mantener el nivel actual como el nivel futuro, ¿sí? Este, me ha tocado ver en algunos prospectos de obligaciones, en donde las empresas eh, indican, y está textualmente ahí tomado de los prospectos, que la empresa espera mantener un nivel de deuda sobre patrimonio o de deuda sobre activos totales de tanto por ciento. ¿Ok? Eso es finalmente lo más importante que se debe considerar, ¿no? Es decir, el ratio objetivo en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, claro, a veces no tenemos esa información. Si yo quiero hacer una valoración y no estoy dentro de la empresa, tal vez no tenga la información de esos objetivos futuros, ¿verdad? Si estoy haciendo, por ejemplo, un ejercicio académico en donde tomo datos publicados en la super de compañías, algo, si es que la empresa tiene algo en el mercado de valores, encuentro algo por allí, puede ser que no tenga esa información sobre los objetivos futuros. Pero, por ejemplo, cuando me ha tocado hacer consultorías, obviamente tengo acceso a la información interna y a los directivos y a los administradores, perdón, y se hace la consulta de cuáles son los planes futuros con respecto a inversiones, con respecto a endeudamiento, y de esa manera se puede utilizar un ratio o que refleje esos objetivos futuros. ¿Ya? Que repito, nosotros hacemos esto de la estimación de la tasa de descuento para valorar flujos futuros. Entonces, el riesgo que se debe reflejar es el riesgo futuro. ¿Sí? Entonces, me interesa que quede claro ese detalle, ¿no? Y les estoy poniendo como supuesto para poder seguir con los cálculos que la empresa espera mantener el mismo nivel de deuda que se observa con estos datos para el futuro. ¿Ya? Entonces, eh, ¿cómo hacemos? ¿Cómo solucionamos esto? Necesitamos estimar el beta por esta metodología de betas referenciales para una empresa con estas características. Primera cosa que deberíamos hacer. Primera cosa, a ver, ¿qué necesitamos? Encontrar empresas que sean del mismo sector, relacionadas a bebidas no alcohólicas, betas Eh, relacionadas con este sector. exacto, ¿no? Y eso lo vamos a hacer. eh, Vamos a entrar al portal de Damodaran. Sí, Damodaran tiene una página web, el autor del libro que yo sigo acá. ¿Sí? Tiene una página web donde tiene publicadas estadísticas de distintos aspectos relacionados con valoración. Con tasa de descuento, con primas, ratios, eh, estimaciones de crecimiento, entre muchas otras cosas. Obviamente de ahí también se saca el libro, diapositivas, enlaces a videos, etcétera. Una serie de recursos útiles para los que deseen luego profundizar, ¿no? Entonces, eh, a ver, vamos a abrir, voy a cambiar al explorador para que vean. Escriban damodaran.com, ¿ok? Damodaran.com y los manda a otro link, ¿verdad? Más largo, pero si ustedes escriben damodaran.com, como ven allí, damodaran.com, ya los manda directamente a esta página, para que puedan ir siguiendo allí. Y vamos a entrar a la sección de datos, datos actuales, miren, datos actuales. Y aquí tengo, en este momento lo que me interesa aquí es información sobre riesgo y tasa de descuento, ¿no? Que es el tema en el que estamos ahora. ¿Ok? Y, miren, ustedes ven a la izquierda, ¿no? Estimación de tasa de descuento. Esa es la sección en la que nos vamos a mover ahora. Y aquí, miren, tenemos
betas, betas apalancados y desapalancados por industria. Ahora, nosotros deberíamos tomar, digamos, lo más cercano, igual hay diferencias, pero lo más cercano que deberíamos tomar es mercados emergentes. ¿Ya? Entramos o hacemos clic aquí en donde dice mercados emergentes y nos va a dar un archivo Excel. ¿Sí? Nos va a dar un archivo Excel, repito, el número 4, ¿no? Aquí donde dice betas, apalancados y desapalancados por industria, el número 4 que es mercados emergentes. Entramos, presionamos allí y nos bota este archivo Excel. Editar edición, se cerró, vamos a ponerla de nuevo. Ahí está, ¿no? Esto, un detalle aquí, ¿no? Lo vamos a ir explicando. Esto de aquí, él lo actualiza cada año. ¿Sí? Cada año hace, él, no sé si él o sus asistentes, hace los cálculos de una muestra de empresas de países de mercados emergentes, ¿sí? Muestra por sector, ¿no? Y aquí vemos entonces los sectores: publicidad, aeroespacial, transporte aéreo, esto de ropa, autos y camiones, autopartes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí están las industrias. La segunda columna nos dice cuántas empresas dentro de esa industria ha tomado en consideración para sacar los promedios que están más a la derecha. Entonces tenemos los beta promedio, ¿sí? El promedio de los betas de esas, en este caso este 1.1 es el promedio del beta de esas 126 empresas del sector de publicidad. Tenemos acá el promedio del ratio deuda sobre patrimonio. La E es de equity en inglés. La tasa efectiva promedio también que pagan estas empresas. Y acá está el beta desapalancado. Pero ojo que este beta ha sido calculado con esta tasa, ¿no? Nosotros necesitamos recalcularlo. De hecho, no nos sirve aquí ahorita. Él antes tenía un archivo en donde si uno le cambiaba acá que quería efectivo, se le cambiaba toda la columna. Pero ahora, como vieron, están como valores, no está como fórmula, así que necesito calcularlo yo. Mejor, pues, ¿no? Así practicamos el uso del modelo de Amada. Entonces, vamos a obtener el beta desapalancado. Necesitamos obtener el beta desapalancado. Podemos hacerlo de una vez para todas las industrias, para que ya nos quede ese archivo. En el momento que tengamos que hacer algún caso, ya tenemos todo calculado, ¿no? Y recuerden que lo que tengo que hacer es utilizar el modelo de Amada. Lo voy a ir escribiendo aquí. Pero dividiendo, ¿no? Dividiendo, es decir, tomo el beta apalancado, porque recuerden que estos betas reflejan el apalancamiento que tienen esas 126 empresas que están allí. Entonces, el beta apalancado dividido para ese corchete que está en la lámina, que yo ya me lo sé, los voy a ir dictando aquí, que es 1 más, abro paréntesis, 1 menos la tasa de impuestos, que la tasa efectiva que han pagado estas empresas en promedio es 11.42%, multiplicado por el ratio deuda sobre patrimonio. ¿Ok? Entonces, ahí les dejo la fórmula unos segundos para que la copien, ¿no? ¿Está? Debería salir 1.03, ya se corrió todo mejor, ¿sí? Ahí están los betas desapalancados.
¿sí? Entonces ya tengo la muestra de betas referenciales, ya he desapalancado, entonces ya voy por el paso 2. Sí, rapidito, ya estoy en el paso 2. Paso 1 fue bajar este archivo, en otras palabras. Y el paso 2 es desapalancar los betas. A mí en este momento, ¿cuál es el que me interesa? ¿Sobre qué se trata el ejercicio que les propuse? ¿Qué sector era? Bebidas no alcohólicas. Bebidas no alcohólicas, ¿ya? Aquí está, ¿no? Entonces, el beta para bebidas no alcohólicas, el beta... Ese dice alcohólicas, no debería ser las Perdón, soft. perdón, 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 perdón. Perdón, disculpe. Ahí está. No se Menos, preocupe. menos riesgoso, ¿ya? Bebidas no alcohólicas, 0.54, ¿no? Recuerden cuánto nos había salido Coca-Cola, el beta de Coca-Cola, 0,63. 0.63, ese era un beta apalancado, o sea que el beta era comparable con este 0.61. O sea que el beta de Coca-Cola refleja más o menos el beta del sector, si se fijan, ¿no? Tiene sentido allí. El beta de bebidas alcohólicas es más alto, pero sigue menor que 1, lo que yo les comentaba ayer, ¿no? Sigue siendo menor que 1. Bueno, entonces, este, este numerito 0,54 nos va a hacer. Y voy a abrir otro Excel. Yo voy a ir tomando copiando estos valores. Entonces, beta desapalancado. Beta desapalancado. Lo voy a copiar. 0.54. ¿Ok? Ahora necesito calcular tengo los datos de deuda y de patrimonio. Y si me dan dictando, ¿cuánto era la deuda? 1.200.000. 1.200.000, vamos a ponerle formato aquí. Y el patrimonio creo que era 300, ¿no? Sí. Eso nos da un ratio de deuda sobre patrimonio de 0.39 para esta empresa, repito, quiero analizar, ¿no? La tasa de impuestos que deberíamos utilizar es 36.25%, ¿sí? Y con eso vuelvo a utilizar el modelo de Amada, pero en su versión, digamos, original, ¿no? En su versión original les voy a copiar aquí la fórmula. Ya, ahí está, ¿no? El beta L, que es el beta apalancado. Entonces ya tenemos toda la información. Aquí recordemos, ¿no? Que esto, por ejemplo, se ha calculado seguramente con información actual de la empresa, pero lo importante es aquí el supuesto de que se asume que se mantendría en el futuro en el mismo nivel, ¿no? Aproximadamente. Entonces, es cuestión de reemplazar los valores que tenemos en el modelo. Beta desapalancado, que recordemos que reflejaría el riesgo del giro del negocio, ya sin el efecto del riesgo financiero que agrega el apalancamiento, ¿no? El 0,54 es el riesgo del giro del negocio, pero en esta empresa, con un apalancamiento distinto de cero, eso se va a incrementar, ¿no?
Entonces el beta que deberíamos utilizar para esta empresa, que no le hemos puesto nombre, pero es una empresa de bebidas no alcohólicas en Ecuador, debería ser 0.67. ¿Ok? Entonces, de esa manera hemos obtenido el beta, ¿sí? Para esta empresa, ¿no? A partir, repito, de empresas comparables. La metodología de betas referenciales o bottom-up betas, como lo encuentran en los textos en inglés. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda de cómo llegamos a este valor? Perdón. Claro, dígame. En la página de Damodaran, ahí me perdí dónde bajó el Excel, porque yo bajé uno, pero no me salió con los mismos valores que tenía en la pantalla. Ya, ojo que yo corregí esa columna de todas maneras, ¿no? O sea que puede que sea la misma, pero a ver, voy a mostrarle igual, ¿no? Gracias. Está ahorita está viendo el explorador, ¿verdad? Sí, Ya. Está en esa parte usted, en datos en Data actuales. Current. Sí, sí está ahí mismo. Ah, no, yo estoy en Data Archivos. Ah, no, ya. Tiene que entrar acá y aquí, mire, current data y riesgo tasa de descuento. Ok, Y ahí llega a esta página. ya, gracias. Y no la cierre porque aquí vamos a sacar más información, ¿ya? Vemos más abajo, aquí está, ¿no? Y aquí sacamos, mire. ¿Sí ve? Estamos en esta sección que dice estimación de tasa de descuento, betas apalancados y desapalancados, y seleccioné mercados emergentes. Gracias. Y lo otro que le decía, recuerde que yo recalculé estos betas. Borré lo que había aquí. Ya déjeme mostrarle de nuevo el Excel que descargué. Borré lo que había aquí porque estaba calculado con una tasa, digamos, referencial, que no es el caso específico de cada sector, ¿no? Estaba todo calculado con el 2630. Aunque no había fórmula ahí, estaba pegado como valor. Entonces nosotros calculamos aquí con el modelo de Amada, pero el modelo en donde despejo beta desapalancado lo despejo y el beta desapalancado, beta U, queda en función de beta L. Entonces, beta U es igual a beta L dividido, mire, dividido para el corchete, ¿no? El corchete va igualito, sino que cuando quiero el beta desapalancado, el corchete va dividiendo. Profesor, una consulta, disculpe, yo me conecté 5 minutos tarde. Okay. En la tasa que usted pone de impositiva, el 36.25, ese es mi impuesto de la renta de Ecuador, Sí, con en participación promedio, de por trabajadores. empresas. Ah, participación de trabajadores y impuesto de la renta. Sí, ajá. Ah, ya, ok, Eso gracias. lo explicamos al final, anoche. Ahí expliqué dónde salía. Perdón, se Bueno, me había no tan al pasado. final, no tan al final, fue, no sé, 9 de la noche por ahí, más o menos. Ok, Está en la disculpen, se me lámina había pasado, explicado gracias. cómo sale ese porcentaje de todas maneras para que lo puedas chequear con No, detalle, sí, ¿no? sí me imaginaba que era eso, pero quería estar seguro. Sí sé Exacto, como en otras clases también nos han explicado. correcto, eso mismo es. Acá, regresamos al archivo de acá. Ok, ¿alguna otra consulta de este cálculo? De ahí voy a seguir con esta misma hoja de Excel porque quiero aprovechar para sacar el costo patrimonial ya. O sea, ya tenemos beta y voy a mostrarles de dónde yo suelo sacar el resto de información, tasa libre de riesgo, prima por riesgo de mercado, riesgo país. De esa manera podemos calcular, aplicar ya todo el modelo KPM con riesgo país, ¿no? Para determinar el costo patrimonial. Entonces, con el mismo archivo vamos a seguir trabajando. ¿Ok? Entonces, por el momento ya hemos aplicado esta metodología, ¿sí? Aquí está lo que me preguntabas en este momento, ¿no? Para que lo cheques. Y este es el ejercicio que hemos hecho. Ahora, el KPM, recuerden que estamos
tratando de estimar todos los componentes del KPM, ¿no? Para determinar el costo patrimonial. Otro componente es la tasa libre de riesgo, ¿sí? Y aquí, digamos, tomamos información de un mercado desarrollado y por eso es que luego le agregamos riesgo país, ¿sí? No es que crean que estamos utilizando tasas que no tienen sentido porque son de otro contexto. Digamos, en el momento que ya le ajustamos por riesgo país, ya hace sentido esta cuestión. ¿Okay? De hecho, el riesgo país que lo voy a mostrar más adelante, es un diferencial de rendimiento de bonos ecuatorianos con respecto a esta tasa, a la tasa de los bonos del Tesoro. Entonces, esta sería como la base, ¿no? ¿Sí? Se usa la tasa de descuento en un bono cupón cero soberano con un horizonte similar al horizonte de inversión. Generalmente aquí, cuando uno habla de largo plazo, habla de 10 años o 30 años, ¿no? Ahora, el asunto es que también debería haber coherencia, consistencia entre el plazo de la tasa libre de riesgo, que se usa al inicio del modelo, y el plazo de la tasa libre de riesgo que se utiliza para calcular la prima por riesgo de mercado. Les recuerdo el modelo, ¿no? El modelo me dice, ok, costo patrimonial es igual a tasa libre de riesgo más el beta por la prima por riesgo de mercado. ¿Qué es la prima por riesgo de mercado? Es el diferencial entre el retorno esperado del índice bursátil de mercado sobre la tasa libre de riesgo. ¿Okay? Ya dijimos que íbamos a hacer además un ajuste por riesgo país, ¿no? Acá al final le vamos a agregar el riesgo país. ¿Sí? Como les decía, a esto se le llama prima por riesgo de mercado. ¿Okay? Entonces, lo que les decía es que debe haber consistencia entre el plazo de esta tasa libre de riesgo y el plazo que se ha utilizado para sacar este diferencial. ¿Sí? El plazo debe ser el mismo. ¿Ok? Entonces, me anticipo un poco, ¿no? Yo suelo tomar la estimación de prima por riesgo de mercado que hace Damodaran, que tiene una base de datos desde los años, creo que es el 1928, si mal no recuerdo. Entonces, ha calculado cada año cuál ha sido la prima, ¿sí? Del índice, del retorno del índice bursátil con respecto a la tasa de bonos del Tesoro. Cada año, cada año, cada año, cada año. Ahora, la tasa esa de bonos del Tesoro que he utilizado ha sido los bonos a 10 años. Por lo tanto, para ser consistente con esa prima, aquí yo voy a tomar una tasa libre de riesgo también de 10 años. ¿Ok? Y vamos a ver dónde podemos obtener esta tasa libre de riesgo, ¿no? Vamos a salir un ratito aquí. A ver, vamos a mantener ese dibujo. Vamos a, de nuevo acá al explorador. Y vamos a ir a Yahoo Finanzas de nuevo. Entremos a Yahoo Finanzas. Bueno, estamos ahora en la tasa libre de riesgo, ¿no? Aquí, miren en el menú superior, bueno, en el menú de aquí, porque acá hay otro menú. Finanzas, mercados, y acá tenemos tasas de los bonos del Tesoro. Tasas de los bonos del Tesoro. Entremos allí, por favor. Recuerden, esto está por mercados, y aquí se mueven hacia tasas de los bonos del Tesoro. Y aquí hay letras del Tesoro a 13 semanas, que son 4 meses, no, 3 meses, perdón, esto es 3 meses. Bonos a 5 años, bonos a 10 años y bonos a 30 años. Esto que dice last price es en realidad el rendimiento al vencimiento. Imagino que ustedes conocen este término, rendimiento al vencimiento en un bono. ¿Están familiarizados con el término rendimiento al vencimiento o YTM? ¿Se acuerdan? El último precio. No. Ahí dice last price, pero en realidad eso es el rendimiento al vencimiento. Entonces, no sé si se acuerdan de
del concepto de rendimiento al vencimiento en un bono, un título de renta fija. Tal vez en matemáticas financieras, calcularon algo así. Básicamente es la TIR, la tasa interna de retorno, de un bono mantenido hasta el vencimiento. Eso es, ¿no? La tasa interna de retorno de un bono mantenido al vencimiento, obviamente conociendo su precio. ¿Ya? Si no lo recuerdan bien, después de un rato, cuando entremos a costo de deuda, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que se acuerden qué es un rendimiento al vencimiento, ¿no? Pero es algo que yo asumo que deberían saber. Entonces, estas son tasas de interés, son tasas de rendimiento, rentabilidad, podemos llamar también, ¿no? De un bono. Entonces, actualmente, los bonos a 10 años están rindiendo el 1.24% anual. ¿Sí? Ese 1.24% es la rentabilidad anual que obtendrían durante 10 años si invierten hoy, repito, si invierten hoy en un bono del Tesoro estadounidense, a 10 años, ¿no? Aquí vemos también que hay una relación positiva entre el plazo y el rendimiento, que eso es lo usual, ¿no? Que haya una pendiente positiva en esta relación entre plazo y rendimiento de los títulos de renta fija. Entonces, bueno, la tasa libre de riesgo que usaríamos sería la de los bonos a 10 años, que es 1.239%. Vamos a regresar a nuestro archivo de Excel. %. ¿Sí? Le voy a poner una notita. A ver, vamos a poner algo que siempre me gusta tomar, ¿no? Sectorial, fuente, damodaran.com, ¿no? Cuando hagan sus trabajos, por favor, mencionar las fuentes. La sectorial, esto es mercados emergentes. Y fuente damodaran.com, ¿ya? Y el resto son datos internos, ¿no? Y el beta fue el cálculo propio. Esto de aquí es ¿cómo se lo abrevia, no? US T-Bonds a 10 años. ¿Sí? Esto es Yahoo Finanzas, ¿no? De ahí sacamos, ¿no? Y la fecha, ¿no? Porque esto, ojo con algo, ¿no? Esto de aquí, a ver, y de nuevo, conceptualmente la tasa libre de riesgo es la tasa que tú hoy te ganarías, ¿sí? O digamos en la fecha de valoración, debe ser un dato lo más cercano a la fecha de valoración. Esa es la tasa que hoy tú te asegurarías, ¿ya? Si hoy tú inviertes N miles de dólares en bonos del tesoro, entonces, manteniendo los bonos al vencimiento, considerando que son libres de riesgo, que siempre pagan, entonces tú te ganarías, repito, el 1.24% anual durante los 10 años. ¿Sí? Entonces, yo suelo tomar el dato actual porque es un dato cierto, o sea, con la tasa libre de riesgo no hay incertidumbre y por eso es tasa libre de riesgo. Ya, por ejemplo, hay personas que a veces toman datos históricos y yo no le encuentro tanto sentido desde el punto de vista teórico porque debería ser lo que hoy te pague, lo que hoy te asegurarías, ¿verdad? ¿Sí? O lo más cerca, digamos, si tienes alguna proyección, lo más cercano a la fecha valor, ¿sí? Como es un término que también se utiliza en finanzas, a la fecha de valoración, ¿no? O sea, este dato debería estar lo más cercano a la fecha que vayas a hacer la valoración, ¿sí? Y te dice la tasa que hoy te ganarías. O sea, la tasa que hoy te asegurarías manteniendo, repito, 10 años el bono, ¿no? Entonces no debería haber incertidumbre con respecto a esta tasa, por definición, ¿no? Tasa libre de riesgo. En cambio, aquí vamos, en cambio, la prima por riesgo de mercado,
¿sí? Ese sí es un valor esperado. ¿Ok? Eso sí es un valor esperado. ¿Por qué? Regresamos a la lámina un ratito, ¿no? Esa prima por riesgo de mercado tiene como componente incierto, ¿sí? Tiene como componente incierto. Están viendo la lámina ahora, ¿no? Sí. Sí. Entonces tiene como componente incierto o aleatorio el retorno esperado de mercado. Porque, repito, la tasa libre de riesgo es un valor cierto, ¿ya? Sobre el cual no debería haber dudas, en otras palabras. Pero el retorno esperado de mercado sí es incierto. Y el diferencial, por lo tanto, es incierto, ¿ya? Entonces, ese corchete, esa prima, es un valor esperado. Entonces, lo que se utiliza es un valor esperado, para lo cual se suelen utilizar promedios históricos. Si alguien es más inclinado hacia la econometría, podría ser modelos de series de tiempo para proyectar la prima, ¿sí? Pero una práctica bastante común es utilizar los promedios geométricos históricos de cuánto ha sido esa prima en el tiempo y esperar que esa prima se cumpla en el futuro, ¿no? ¿Sí? Observar esa prima en el futuro, ¿ok? Entonces, fíjense la diferencia entre la tasa libre de riesgo, que debería ser un valor cierto, versus la prima por riesgo de mercado, que es un valor esperado, ¿de acuerdo? Esa era la acotación que quería hacer. Y por eso es que en tasa libre de riesgo yo tomo el dato actual, ¿sí? Es decir, lo que hoy me aseguraría, ¿verdad? Si invierto en los bonos del tesoro. Mientras que en prima por riesgo de mercado utilizo un valor esperado que puede ser estimado a partir de promedios históricos, ¿ya? Entonces el siguiente componente justamente del modelo es la prima por riesgo de mercado. Es un valor esperado. Lo primero que pongo allí, para que no se olvide, obtenido a partir de promedios geométricos de datos históricos o a partir también, como les decía, si tomo algún modelo econométrico, ¿sí? De series de tiempo, que igual obviamente se basa en datos históricos, pero hace proyecciones a partir de patrones que encuentre en la serie de tiempo, ¿ya? Sugerencias: se sugiere tomar la mayor cantidad de datos posibles para disminuir la desviación estándar del estimador y además poder considerar la mayoría de ciclos que haya tenido la economía. Esto es importante porque cuando uno toma un periodo muy corto, puede ser que le atine, por ejemplo, solamente a expansión o solamente a recesión. Entonces voy a estar sesgando ese estimador, ¿sí? Porque recuerden que yo lo que estoy haciendo es una estimación sobre el futuro. Entonces, si tomo datos pasados solamente de un periodo corto, en donde eh, le atino solamente a una expansión y resulta que la prima es súper alta, o le atino solamente a una recesión donde la prima es súper baja o incluso negativa, entonces voy a estar obteniendo un estimador sesgado. Y eso no es lo que uno quiere, ¿no? Sí, ustedes que hayan visto estadística saben que uno debería tratar de reflejar en esa muestra la mayor cantidad de escenarios variados para que el estimador sea insesgado, ¿no? ¿Qué más? Bueno, estos son los rangos aproximados. Ya vamos a ver, digamos, la estimación que tiene Damodaran al respecto, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, este gráfico no está totalmente actualizado, está hasta el 2019, me parece, ¿no? Faltaría el último año de datos. Eh, y muestra, mire, la línea azul ha sido el rendimiento cada año, ¿sí? Perdón, la línea azul es el promedio del rendimiento del Standard & Poor's hasta ese punto. Es decir, que si yo hago un corte, aquí, ya, aquí en el 59, esta no salió recta, no me perdonarán, estoy aquí con una pizarra electrónica medio complicada, ¿sí? Como que resbala mucho la pluma. Entonces, si hago un corte aquí, lo que me dice es que hasta 1959, el promedio anual ha sido más o menos, yo qué sé, 9%, ¿sí? El promedio anual de rendimiento del Standard & Poor's 500, ¿sí? No es el rendimiento del año 1959, es el promedio
desde el inicio hasta el año 1959. Entonces, quiero que quede claro eso en este gráfico, ¿sí? Lo que se muestran son promedios hasta el año que uno quiera ver, ¿de acuerdo? Promedios de rendimiento. Entonces, ese punto que marqué en este rato sería el promedio anual de los rendimientos del Standard & Poor's hasta el año 1959, desde el año 1928. Todos esos promedios son desde 1928, repito, hasta el punto donde me quiera parar. ¿Ya? Entonces tengo el rendimiento, repito, del Standard & Poor's 500 que refleja el mercado, como ya hemos hablado ayer. Tengo el rendimiento de las letras del Tesoro a 3 meses, que es la línea anaranjada, que sería un título libre de riesgo, pero de corto plazo, ¿sí? Parece que se cortó algo, se cortó un poquito el audio, o está bien. Sí, sí, un poquito se cortó, pero ya se escucha bien. Sí, es que me doy cuenta porque el video empieza a distorsionarse, como que ahí me doy cuenta que algo raro está pasando. Bueno, entonces la línea anaranjada, lo que les decía, es la tasa de las letras del Tesoro a 3 meses, que sería una tasa libre de riesgo, pero de corto plazo. Y la línea gris es la tasa libre de riesgo, pero de más largo plazo, que sería, que en este caso es la de los bonos del Tesoro a 10 años. ¿Ya? Entonces, al 2019, ese promedio histórico, ¿sí? Ese promedio histórico de la prima es la diferencia, ¿se acuerdan? La prima por riesgo de mercado es la diferencia entre el retorno de mercado, donde el mercado está representado por el índice bursátil, menos la tasa libre de riesgo, que hemos tomado la de 10 años para hacer valoraciones de largo plazo. Entonces, al 2019, ese diferencial histórico, promedio histórico, era 4.83%. ¿Ya? Ahora, vamos a ver, como hay un dato, un año más de datos en la base de datos de Damodaran, vamos a ver cómo está actualmente. Seguramente, al agregar una observación, el promedio no va a cambiar mucho, ¿no? Pero vamos de todas maneras a revisarlo, ¿no? Entonces, salimos de acá. Salimos de acá, vamos de nuevo al explorador, a la página de Damodaran. ¿Sí? Estamos de nuevo en la página de Damodaran y vemos acá donde dice, miren, retornos históricos en acciones, que sería el Standard & Poor's 500, en bonos y en letras del Tesoro en los Estados Unidos. Descargamos. Ahora tenemos otro archivo. Vayan guardando estos archivos, ¿no? Que les van a servir para los dos trabajos. Les van a servir. Ok, estamos aquí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto también este archivo fue generado a inicios de este año, por eso contiene la información del 2020. Es lo que falta en el gráfico, ¿no? Y aquí, si ustedes ven, tenemos retornos anuales, ¿sí? Retornos anuales en el Standard & Poor's, incluyendo los dividendos de las empresas que conforman el Standard & Poor's, y eso es importante, porque recuerden que los retornos accionarios están dados no solo por la variación de precios, sino también por el pago de dividendos. Entonces, retornos en el Standard & Poor's, retorno o rendimiento al vencimiento de las letras del Tesoro y rendimiento de los bonos del Tesoro. También plus allí de bonos corporativos BAA. ¿Ok? Entonces, están Profesor, los datos. disculpe, ¿en qué pestaña de Damodaran está ese sheet? Ya, déjenme ver. A ver, aquí ya ven el explorador, ¿no? A ver si puse bien. Sí, Sí. Historical Returns on Stock. Ese. sí, ese ahí. Pero aplaste el que dice descargar para que se le baje el archivo, porque si usted aplasta acá a la izquierda, Gracias. entra a otra página, Ajá. están los promedios. Entonces vamos al Excel donde ya están los promedios de una vez. Entonces descargar. Ahí, Alex. Muchas gracias. ¿Ah?
Volvemos al Excel. Acá están las primas, ya la prima, ¿sí ven? ¿Sí ven que ya calcula aquí la prima cada año? La prima es el retorno accionario, ¿qué dice? Metí una fórmula. El retorno accionario menos la tasa libre de riesgo, en este caso menos la tasa de corto plazo. Y acá está el que nos interesa, retorno accionario o del índice bursátil, menos la tasa libre de riesgo, pero de largo plazo. ¿Ok? Entonces mire que la prima en algunos años es positiva, en otros años es negativa, ¿no? En algunos años es grande, en otros años es más baja, es decir, hay de todo en la historia. Por eso es bueno tomar bastantes periodos para poder considerar los distintos escenarios, buenos y malos, que ha tenido la economía, ¿no? Ok, ahora, veamos. Sí. Estos de acá, aquí arriba tenemos promedios aritméticos, acá abajo tenemos promedios geométricos. No sé si están familiarizados con la diferencia entre un promedio aritmético y un promedio geométrico. Promedio aritmético es sumar y dividir para n, ¿ya? Sumar y dividir para n, no sé si aquí estará la fórmula. Sí. Bien, un promedio, digamos, el común y corriente, sumar y dividir para n. Pero el promedio geométrico se calcula de otra forma, ¿ya? Promedio geométrico es cuando uno, por ejemplo, si yo tengo, voy a poner aquí a calcular un promedio geométrico, ¿no? Yo tengo una tasa 7% un año, 10% otro año, tengo 3% otro año. Yo tengo que crear lo que se llama un factor de composición, como los de interés compuesto, que sería 1 más la tasa. ¿Ok? 1 más la tasa, ese sería el factor de composición, 1.07, así, ¿no? Y el promedio geométrico es la raíz, en este caso sería la raíz cúbica del producto de esos tres factores de composición. ¿Sí? El promedio geométrico sería la raíz cúbica del producto de esos tres factores. Cúbica porque son tres. Si tengo 4 tazas, es la raíz cuarta del producto de las 4 tazas. Y así, la raíz n del producto de las n tazas que yo tuviera, ¿no? En este caso sería el producto de los tres factores, perdón, no de las 3 tazas, sino de los 3 factores de composición, sería 1.21. Entonces yo le voy a sacar aquí la raíz cúbica. Y aquí tengo, por ejemplo, potencia, tomo este número, y ya saben que la raíz es el inverso de la potencia, ¿no? Si voy a sacar raíz cúbica es elevar a la 1/3. ¿Ok? Entonces puedo usar la función potencia para elevar a la 1/3, es decir, para sacar raíz cúbica. Y a esto le resto el 1, perdón, me faltó restarle el 1, porque claro, he construido factores de composición 1 más la tasa, entonces al factor final, al factor que obtengo, digamos el factor que me sale de la raíz cúbica, le quito el 1 y ya me queda solamente la tasa. ¿Ok? Entonces esa tasa en este caso sería 6.62%. ¿Ok? El promedio geométrico de estas tres tasas es 6.63%. ¿De acuerdo? Es un promedio que asume que durante 3 años una cantidad X de dinero se va a capitalizar al 6.63% anual. ¿Sí? Entonces, es importante la interpretación. Lo que me dice es, ganarme 6.63% cada año durante 3 años en interés compuesto es equivalente a ganarme el primer año 7%, el segundo año 10% sobre lo que ya gané, y el tercer año 3% sobre lo que ya gané. ¿Ok? Por eso tiene la lógica, el promedio geométrico sigue la lógica del interés compuesto. Justamente por eso es mejor el promedio geométrico aquí, porque ¿para qué vamos a utilizar nosotros la tasa que vamos a obtener? ¿Para qué la vamos a utilizar? ¿Para qué estamos estimando tasa de descuento? A ver.
No miremos solo el árbol, recordemos que estamos en un bosque, ¿no? La tasa de descuento que estamos determinando es para qué cosa. ¿Cómo se llama el curso? ¿Cómo se llama el curso? Valoración, ¿no? Valoración de empresa. Vamos a traer a valor presente flujos futuros. Vamos a traer a valor presente flujos futuros. Esos valores presentes se calculan con interés compuesto. Entonces, el uso que le vamos a dar es de interés compuesto a esa tasa. Entonces, lo lógico es seguir la misma metodología o una metodología que tenga este supuesto de interés compuesto detrás. Entonces, por eso son mejor en este caso son preferibles los retornos promedios geométricos, ¿ya? Ahora, los geométricos, las primas geométricas están aquí, las primas aritméticas están acá arriba, entonces ya sabemos que nos vamos a las geométricas, ¿sí? Por aquí tenemos acciones versus letras del tesoro, que son las tasas del libre de riesgo de corto plazo, que no es lo que nos interesa, ¿ya? Así que este no lo quiero, no le voy a poner bola. Me quedaría con aquí, ¿no? Acciones versus bonos. Entonces, esta sería la columna que me interesa. Ahora, aquí tenemos algunas alternativas. Los últimos 10 años, acá hay 50 años y acá está toda la historia, ¿no? Yo generalmente lo que hago es tomar la mayor cantidad de datos, ¿no? Siguiendo las recomendaciones de Damodaran, que dice toma la mayor cantidad de datos posibles, reduces la desviación estándar y incorporas todo tipo de escenarios, ¿no? Entonces, el dato que yo suelo utilizar es este, 4.80, en este caso 4.84%, ¿sí? Es decir, el promedio desde 1928, ¿no? Como prima por riesgo de mercado esperada. ¿Ok? Entonces, ya saben, les voy, digamos, justificando por qué tomo cada cosa, ¿no? Vamos a regresar al Excel, donde estábamos recopilando la información, ¿no? ¿Ok? Esto sería stocks menos bonos a 10 años, desde 1928 hasta 2020, tomado de Damodaran. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Entonces vamos, miren, que vamos completando, ¿no? Vamos completando. Estos datos ya ustedes los pueden, para cuando tengan que hacer sus trabajos, ya estos datos ya los pueden tomar, no tienen que volverlos a buscar, porque esto no va a cambiar. La tasa libre de riesgo es general para los las distintas empresas que ustedes vayan a elegir. Esto es general. La prima por riesgo también es general. Lo que sí va a cambiar es el beta, ¿no? Porque el beta ya depende del sector al que pertenece la empresa que ustedes vayan a elegir para sus trabajos. ¿Ok? ¿Qué me falta? Me falta el riesgo país. Riesgo país. ¿Ok? Eso ya es un dato particular del Ecuador. Entonces, aquí podemos, antes voy a hacer una explicación, ¿no? Sobre ese indicador. Entonces, vamos a regresar acá a las láminas. Para explicar un poquito esto, ¿no? El ajuste por riesgo país, digamos, el más práctico que se puede hacer es el de agregar el spread de riesgo país al KPM clásico. El KPM clásico es hasta aquí, ¿sí? Es decir, lo que dice prima PRM es la prima por riesgo de mercado, que es ese corchete, ¿no? Ya le he puesto, digamos, directamente las siglas PRM para acortar la fórmula. Entonces, esto de aquí es ¿verdad? El KPM clásico, ¿no? ¿Ok? Lo que estamos haciendo es agregarle
el spread por riesgo país. Este es el famoso riesgo país. Se le denomina spread porque es un diferencial. ¿Diferencial de qué cosa? Diferencial de rendimiento entre los bonos ecuatorianos, en este caso, para ya hablando del Ecuador, con respecto a los bonos del Tesoro. ¿Sí? Entonces se asume que este default refleja el riesgo país, aunque en teoría este concepto es un poco más amplio, ¿no? Pero aquí básicamente cuando ustedes ven indicadores de riesgo país y les hablan de que el riesgo país subió o bajó, les están hablando de este spread, que refleja la capacidad y voluntad de pago de un país, ¿sí?, en sus bonos soberanos. Está obviamente condicionada a la situación económica del país, ¿no?, a la capacidad de generar recursos fiscales. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera sí refleja el riesgo económico dentro del país. Aquí también les he dejado un paper, un documento, no tiene modelos matemáticos ni econométricos, es un documento solamente de lectura sobre los efectos del riesgo país en la economía. No es importante que se comprenda esto y se comprenda, por lo tanto, por qué los inversionistas observan el riesgo país para decidir si invierten o no. ¿Okay? Entonces, cuando aumenta el riesgo país, lo que hace, si se dan cuenta, es aumentar la tasa de descuento. ¿Ustedes se acuerdan de sus clases de matemáticas financieras o ingeniería económica? No sé, tiene algunos nombres. Para valorar un proyecto, yo traigo a valor presente con una tasa de descuento. A medida que aumenta la tasa de descuento, el BAN se hace más pequeño. Y eventualmente, si la tasa de descuento aumenta mucho, el BAN se puede hacer negativo. Por lo tanto, a mayores tasas de descuento, puede ocurrir que se deje de invertir en un país. Entonces, el aumento del riesgo país lo que hace es aumentar la tasa de descuento que los inversionistas exigen a los proyectos dentro de un país y genera que se caigan parte de las inversiones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un efecto súper fácil de observar, pero hay otros efectos también del riesgo país que se pueden generar, ¿no? Falta de acceso a financiamiento externo, falta de facilidades o reducción de las facilidades que dan los proveedores externos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, tiene algunas implicaciones que alguna vez algún presidente quiso pasarlas por alto, no diciendo que ese indicador no valía, pero bueno. La evidencia dice que sí es observada y que por lo tanto afecta. Es una tasa de mercado que refleja expectativas actuales, ¿sí? Es un indicador volátil, en eso sí hay que reconocer, es un indicador volátil, puede tener cambios bruscos de un día a otro. Entonces, ¿eso qué implica? Que yo no debo, por ejemplo, estoy haciendo hoy la valoración, yo no es que debo ir y ver cuánto es el riesgo país hoy y meterlo en la tasa. Sería un error, porque así mismo es una muestra muy pequeña, ¿ya? La muestra más pequeña posible, n igual a 1, ¿no? Entonces, por esta volatilidad no es recomendable tomar el valor puntual de un día para meterlo en la tasa de descuento. Y también es un error que a veces se observa en algunas valoraciones. Entonces, la alternativa es, obviamente, para evitar este problema, tomar promedios de varios años o tomar promedios también entre bonos soberanos que tengan similar calificación de riesgo. Entonces, veo que otros países tienen la misma calificación de riesgo que los bonos ecuatorianos y puedo ver cuál es el rendimiento de esos otros bonos o cuál es el riesgo país, ¿sí?, de esos otros bonos o de esos otros países, ¿verdad? Y sacar un promedio. En ese caso sería un promedio de corte transversal. El primer promedio de varios años es un promedio de serie de tiempo, el segundo promedio es un promedio de corte transversal. Pero en el fondo lo que se busca es evitar tomar un dato puntual que puede estar muy sesgado. ¿Okay? Vamos a ver dónde podemos sacar esa información. Hay otro tipo de ajustes de riesgo país que ustedes lo pueden encontrar en el texto de Damodaran y en el texto de McKinsey. En el texto de Damodaran hay unas alternativas con volatilidades relativas que no las recomiendo en el caso ecuatoriano porque justamente depende de que la volatilidad del mercado accionario, perdón, de que la liquidez del mercado accionario sea buena. Caso contrario, si cuando no hay liquidez
Es decir, cuando no hay transacciones, los precios no se mueven. Si los precios no se mueven, las medidas de beta o de desviación estándar, de volatilidad, la volatilidad se mide con la desviación estándar, salen muy pequeñas. Y no significa que no haya riesgo, sino que salen muy pequeñas porque los precios no se mueven porque no hay transacción. Pero las empresas siguen afrontando los eventos riesgosos, la economía sigue afrontando los eventos riesgosos. Nada más que no se transmite esa información a los precios y por lo tanto a cualquier cosa que se calcule con los precios tampoco se va a transmitir. Entonces, esos modelos de riesgo país con volatilidades, yo creo que no nos sirven porque estas volatilidades no van a reflejar los verdaderos riesgos que enfrentan países donde los mercados de valores son poco desarrollados. Otro enfoque que hace McKinsey, ese sí se puede aplicar, pero tiene mucha mayor complejidad que agregar un spread. Lo que hace McKinsey es trabajar con escenarios e incorporar los efectos del riesgo país en el flujo de caja, ¿sí? Este tema que yo les decía, que si aumenta la inflación, me aumentan los costos, pero si yo no tengo capacidad de traspasar los costos al cliente, entonces voy a tener menor margen, o si hay un movimiento del tipo de cambio con el euro y yo importo insumos desde Europa, puede afectar el costo. En fin, tengo que ponerme a pensar en las distintas variables a nivel macro, cómo se pueden mover, las probabilidades de que se muevan en una o en otra dirección, y cuál es el efecto que tendría en el flujo de caja. Entonces, es mucho más complejo, ¿sí? Es un enfoque que también sirve, pero repito, es mucho más complejo, y de todas maneras está ahí para que lo lean, ¿verdad? En el libro de McKinsey se explica, ¿ok? Yo hago un breve resumen de eso, hago un breve resumen en los apuntes, ¿sí? Pero, digamos, más práctico y más fácil de aplicar es el enfoque de agregar el spread a la tasa de descuento. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, para mencionar eso. Bueno, ¿de dónde sacamos este famoso riesgo país? Vamos a verlo a la página del Banco Central del Ecuador. Vámonos para allá. Hasta el momento, ¿alguna pregunta adicional? Pregunte nomás. Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Dígame, Vanessa. El que tenga el beta que nosotros encontramos, era que está actualizado, porque usted dijo que podía estar cambiando de acuerdo a la fecha que uno haga la búsqueda. Pero no afecta el que nosotros estemos poniendo ahorita a lo que vimos, lo del tema de Damodaran, que bajamos la otra información, el que esté al 2020, eso no afecta en nada en el cálculo de la tasa de descuento. El hecho de que, digamos, ya estamos durante el 2021, me dice. Sí, porque cogimos un beta que está actualizado, me imagino que está al corte del día de hoy. Y luego cogimos una información de Damodaran que estaba de 1928 al 2020. Entonces, por eso era mi consulta. Los betas, a ver, tanto en los betas como en la prima, ¿verdad? Ambas bases de datos están actualizadas a inicios de este año, ¿sí? Enero de este año, ¿no? O sea, digamos con información del 2020. Aquí está el de betas, perdón, creo que no están viendo el Excel. No. El de betas, ¿sí? Actualizado a inicios del 2021. El de prima por riesgo de mercado, también actualizado a inicios del 2021. Si usted me dice, claro, han pasado algunos meses, sí. El promedio histórico, digamos, el cambio puede ser mínimo, ¿no? De agregarle 6 meses a la base de datos, el cambio puede ser mínimo, ¿sí? La ventaja de tomar, obviamente, ¿qué estoy sacrificando? Un poquito de actualidad, en el caso del beta sobre todo, ¿no? Porque estos promedios son anuales, así que en el caso de la prima, por riesgo de mercado, los promedios son anuales, así que necesito que se acabe el año para tener la nueva observación. Así que yo diría que en el caso de la prima por riesgo de mercado, es lo más actualizado posible. En el caso del beta, ¿sí? Si trabajo con datos mensuales, sí podría tener unos 6 datos más, ¿sí? El cambio yo creo que sería mínimo, de todas maneras, en los betas, si es que hubiera un cambio, sería mínimo, pero ¿qué estaría sacrificando? ¿O cuál sería
mi problema, ¿no? Imagínense que me toque buscar en empresas en el mundo de un sector, sobre un sector específico, y tener que calcularles el beta, solamente para poderle agregar esas 6 observaciones de enero a junio de este año, ¿no? Entonces yo creo que lo que gano es muy poco con respecto al costo que me implica tener que actualizar un poquito más la base de datos que ya me da Damodaran, ¿no? De todas maneras lo puede hacer, porque usted puede buscar información, bajar precios, calcular retornos, hacer regresiones de todas estas empresas, buscar los estados financieros para ver cuál fue la tasa efectiva de impuestos que pagó cada una de esas empresas, buscar cuál fue el endeudamiento promedio que tuvo en los 5 años, porque usted va a tomar información histórica de 5 años, y decir, ok, este fue el endeudamiento promedio. Entonces, fíjese que es un trabajo tedioso, ¿no? Que si lo quiere hacer para actualizar, lo que ganaría son decimales, yo creo que aquí en el valor del beta, ¿no? Entonces, mi opinión es que no valdría la pena, ¿sí? Ahora, si usted quiere, igual lo puede hacer. Ya es cuestión suya, ¿no? Pues no sé si por ahí iba su pregunta. Sí, profesor, esa era mi pregunta. Entonces, en este caso, tendría que tomar con años cerrados, si estoy viendo el tema del 2020, estamos en 2021, preferible tomar con años cerrados para poder generar el indicador. Claro, porque ya está aquí, pues ya me lo da él, Damodaran ya me lo da calculadito, entonces, yo creo que es más práctico hacerlo así. Esa es mi recomendación. Ok. Entonces, continuamos. Y vamos a ver de dónde sacamos la información del riesgo país. Igual yo en las láminas les he puesto capturas de pantalla de las páginas en donde se saca la información, ¿no? Entonces vamos a entrar aquí puedo poner Banco Central del Ecuador, riesgo país. Y nos manda información económica del Banco Central del Ecuador. Aquí esperen que salga aquí el riesgo país. Miren. Aquí está el riesgo país. Entramos acá. ¿No? ENVI dice aquí. ¿Qué significa ENVI? Voy a poner en el chat. No me sale acá. ENVI significa Emerging Markets Bond Index. Ahí les puse en el chat. Eso significa ENVI, ¿no? Es el índice calculado, repito, entre, digamos, para países, para mercados emergentes, con respecto a sus bonos, lo que hace es sacar el diferencial entre el rendimiento de los bonos, en el caso de Ecuador, el rendimiento de los bonos globales ecuatorianos, menos el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense. Ese diferencial se expresa en puntos base, y se presenta como indicador de riesgo país. Ustedes ven que el riesgo país está en 700 puntos, en 900 puntos, cada 100 puntos base, es igual, ¿qué dice? 100 puntos base es igual a 1%. ¿Ok? 100 puntos base es igual a 1%. Entonces, cuando ustedes ven que el riesgo país actualmente está 790 puntos, el riesgo país actualmente está en 790 puntos, eso significa un spread de 7.9% en promedio entre los bonos soberanos del Ecuador y los bonos del Tesoro de igual plazo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se supone que los bonos ecuatorianos pagan una mayor tasa? Por una percepción de mayor riesgo. Vamos, por favor, apaga el micrófono.
Ahí está. Entonces, repito, ¿por qué hay este mayor rendimiento en los bonos ecuatorianos con respecto a los bonos estadounidenses? Por la mayor percepción de riesgo. Entonces, por eso se atribuye ese spread al riesgo país. ¿De acuerdo? Bajemos aquí la información. Bueno, aquí pueden bajarla toda la información que está disponible. Yo lo que suelo tomar es el promedio de los últimos 10 años para con eso plantear cuál podría ser un riesgo país también promedio, ¿no? Riesgo país esperado a partir de la información de los últimos 10 años. Entonces, miren aquí, exportar datos, exportar datos, directo, ¿no? Aquí no le cambié nada acá. Ahorita estoy probando sin cambiarle nada acá, porque cuando le he cambiado igual me bota toda la base de datos. Así que creo que no pasa nada si no le muevo, no le cambio nada allí. Veamos. Esta es la base de datos que me bajó. ¿Ya? Hasta el 29 de julio, que fue el viernes. ¿Ok? Si tomo los últimos 10 años, vamos a tomar desde 2011, ¿no? 1 de enero de 2011. Ya me pasé, ¿no? Por aquí. O sea, los últimos 10 años y medio, ¿no? 1 de enero de 2011. Aquí está. Podría pedir no, solamente necesito esto. Solo el riesgo país. Lo puedo graficar, ¿no? Insertar. Siempre me gusta graficar las series históricas como para tener una idea de cómo se han comportado, ¿no? Una línea. Ahí está. Entonces, en los últimos 10 años, en realidad hemos tenido escenarios de riesgo país aquí abajo. Miren esta parte, vamos a agregarle vamos a agregarle los años, la fecha, ¿no? Para poder ver mejor en qué año estoy parado. Seleccionar datos, editar, y aquí cojo esta parte. Ok. Voy a cambiar el formato de fecha para que no se hagan esos ceros. Fecha corta, ahí. Ahí está mejor, ¿no? Entonces, miren. A inicios del 2015 hubo riesgo país bastante bajo, ¿sí? Probablemente por alrededor de 289 puntos, imagínense. Entonces tenemos escenarios buenos, escenarios no tan buenos, escenarios bien malos. O sea, digamos, en los 10 años hay una cantidad de escenarios variados, ¿no? Variados, entre buenos y malos, que creo que pueden darme un promedio representativo de lo que puede ser el futuro, ¿no? Y en el futuro ustedes saben que puede haber un gobierno que el mercado lo perciba como bueno para sus intereses, después puede haber un gobierno que el mercado no lo perciba tan bueno, entonces el riesgo país va a estar oscilando, o va a estar subiendo, va a estar bajando, etcétera, ¿no? Pero yo creo que aquí, como lo vemos en el gráfico, se reflejan escenarios buenos y malos que podrían darme un promedio bastante cercano a lo que puede ser el futuro, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle riesgo país. Este es 2011 hasta 2021, hasta lo que llevamos el 2021, ¿no? Ahora saquemos el promedio de esta cuestión. En realidad lo que más me interesa. Déjenme ver. Volver a subir. Por aquí, pues, aquí está, ¿no? 1 de enero, entonces voy a sacar promedio. Desde aquí hasta acá. El promedio de riesgo país en estos 10 años ha sido 906.5.
0.5. Esto dividido para... Esto equivale a una tasa de 9.07%. Ese sería el spread que yo debería agregar en el costo patrimonial. Entonces lo voy a copiar y me lo voy a llevar al otro archivo donde estaba recopilando la información, ¿no? ¿Ok? MB+ Ecuador, promedio 2011, 2021, ¿no? Fuente, Banco Central del Ecuador. El indicador se llama MB+, MB+. ¿Sí? Entonces, con toda esta información, ustedes ya pueden sacar el costo patrimonial, ¿no? Costo patrimonial sería la tasa libre de riesgo más el beta apalancado multiplicado por la prima por riesgo de mercado, y al final le agregamos el riesgo país. Y eso me da una tasa de 13.55%, tasa de descuento de 13.55%, sería la tasa de costo patrimonial, ¿no? Ya vamos a identificar también esta tasa con qué flujo de caja se corresponde, ¿no? Entonces, en otras palabras, sería la tasa que deberían exigir los accionistas para un negocio de este tipo, ¿no? Para un negocio del sector de bebidas no alcohólicas y con un ratio de endeudamiento, deuda sobre patrimonio de 0.39. ¿Ok? ¿Les salió a todos igualitos? Todos tienen ya su propio archivo donde pueden trabajar luego. Déjenme guardar esto, ¿ya? Y podría confiar en nosotros y pasarnos ese archivito de que lo vamos a recrear, no solo nos vamos a quedar a copiarlo porque nos interesa aprenderlo. Ah, sí, no hay problema, no se preocupen. Gracias. Esto sería tasa de... Sí, por favor, que yo le he bajado a la página, pero sigo bajándome uno diferente, no sé por qué, voy a seguir revisando. Ya, en este momento les pongo en WhatsApp, ¿no? Más rápido. Sí, chéverísimo, muchas gracias. Igual yo en el transcurso de la tarde tengo que subir el video de ayer, esperar que se genere este video, subirlo también. Ahí les paso los links de los videos y los archivos que hemos trabajado también se los voy a dejar subidos en Canvas, ¿ok? Para que los tengan allí y los puedan revisar en cualquier momento, ¿no? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Nos puede ayudar compartiendo el del riesgo país? No sé por qué a mí se me estaba descargando y luego y ahorita la página como tal me sale error. ¿Ya quiere ver la página web o el Excel de Riesgo País? No, el Excel, sí lo bajo, pero ahorita me está saliendo error y no me deja bajar. No sé por qué. No sé si pueda compartir ese documento. Ajá. Ya. ¿Qué es lo que quiere ver aquí específicamente para mostrarle? Usted le exportó normal, ¿no? Sin filtrar, sin filtros. Ajá, sí, es que le bota todo, porque ya lo he hecho antes poniendo solamente los 10 años, seleccionando los 12 meses y marcando los años, igual me bota todo, así que ahorita dije, no voy a marcar nada, voy a pedir todo el archivo, y ya. Que no me exporta, no me baja. Déjeme ver, ponerme allá de nuevo, ¿ya? Acá. Mire,
Aquí arriba dice exportar, ponga datos. Datos puso. Estoy viendo su... Ahí. ¿Puede repetir, por favor? Porque estaba apareciendo su WhatsApp, más bien. Ah, ya. Vieron mis mensajes también. Lo saqué No rápido, es un saqué rápido. problema. A ver, deje de poner cancelar. Ya. Aquí estamos y aquí arriba dice exportar. Ujú. ¿Sí? Y le doy. Datos. Qué raro que no me salga. Listo. Datos y nada más, ¿verdad? No vi Nada un más. filtro ni nada. Ahí todo. Aceptar. Doctor, una consulta. Otro explorador. La no. baja desde Gracias. mayo, pero no selecciona hasta los años. La baja una sola desde el 2004, porque veo que no está seleccionado. Ajá, lo que pasa es que lo que le decía es que yo las otras veces que he bajado estos datos, porque como le digo, costo de capital a cada rato ando calculando, ¿no? He marcado los 12 meses y he marcado solamente los años que me interesan y cuando aplasto acá descargar y pongo que quiero esta consulta que he hecho, me baja todo, o sea que ahorita dije no voy a marcar nada y voy a pedirlo todo. Pero lo sacó de los años a partir del 2011 hasta el 2021, ¿verdad? Ya en el Excel sí, saqué nada más el Ya. promedio de los Y últimos los 10 años. meses a partir de mayo en adelante. No, pues, los meses, Todo es que le baja. Sí, es en el mejor Excel está hacerlo todo. así. Ah, ya, En el Excel listo. te sale todo ya. Ya ahorita Ya sí me bajó. Es que yo sí Ya. le estaba filtrando y se me quedaba, se me colgaba. Ah, ok, ya. Chéverísimo. Listo, Entonces, gracias. lo importante es que ya lo tiene. Muchas gracias. De nada. Profe, disculpe con la molestia. Para encontrar el porcentaje de riesgo país, ¿cómo hizo? Disculpe, en el Ya. archivo de Excel. Ya. Regresamos acá. Sí, por fin, disculpe. Tomé promedio desde inicios de 2011, ¿sí ve acá? Entonces saqué un promedio Ah, ya, desde ahí promedio. hasta el final. Lo que hice acá fue ponerlo en porcentaje, dividí para 10.000. Ya, listo. Muchas gracias. Ok. En otras palabras, 2 veces 100. Y ahí está el 9.07%, ¿no? O ustedes ya directamente saben que cada 100 puntos es 1%, ¿no? Y acá de nuevo, como les decía, por si acaso se han perdido aquí también, este ya es el KPM con riesgo país, ¿no? Tasa libre de riesgo más beta multiplicando la prima por riesgo de mercado y al final agregamos el spread por riesgo país. Muy bien. Ese es el archivo que les mandé para que lo tengan ahí. Ahora hablemos del costo de deuda. ¿Sí? Recuerden que en el tema costo de capital teníamos costo patrimonial, que es lo que hemos revisado en detalle ahora, ¿no? O sea, hemos visto, por eso yo he tratado no solo explicarles qué es, sino de que vean de dónde saco la información. O sea, eso es lo que yo hago, ¿sí? De ahí saco la información y les voy justificando por qué tomo tal cosa, ¿sí? Porque obviamente he leído a distintos autores, sus recomendaciones, sus justificaciones, entonces ya me he formado un criterio de qué es lo más conveniente que se debería utilizar y lo más práctico también, ¿no? Porque tampoco es imagínense que por un insumo específico yo tenga que desperdiciar tantos recursos, tanto tiempo en su cálculo, lo que le decía a una de sus compañeras, ¿sí? Para actualizar 6 meses el beta, que seguramente el cambio va a ser mínimo, tendría que hacer un trabajo de hormiga que me va a tardar horas, ¿ok? Mejor tomo ya la información que tiene calculada Damodaran, que se actualiza cada año, y trabajo con eso, ¿no? Entonces son ya obviamente, más allá de la explicación conceptual, me gusta explicarles ya en la práctica de dónde saco cada cosa, ¿no? Y cómo se hace esta cuestión. Ok, con costo de deuda, conceptualmente, ¿qué es? ¿Sí? Es el rendimiento en este caso que exigirían los prestamistas actualmente, ¿sí? Para financiar a la empresa. Entonces, eso también es importante tener claro. Es el rendimiento que actualmente, yo debería subrayar ahí eso que dice en la actualidad, es el rendimiento que actualmente se exigiría
a la empresa para prestarle plata. ¿Ok? ¿Y por qué hay que resaltar eso? Porque justamente, si yo entiendo bien la teoría, después evito cometer errores en la práctica. Cuando yo tomo, por ejemplo, hay gente que va y ve en los estados financieros y dice que hace 5 años contrató una deuda al 7%. ¿Sí? Ok, dicen, ok, este es el costo de deuda de la empresa. Un ratito. ¿Cuánto le exigirían hoy a la empresa? ¿Sí? Bueno, hoy le exigirían, resulta que hoy le exigirían el 9. Entonces el 7 no es relevante. ¿Ya? Hay que procurar, no siempre se puede, pero que hay que procurar buscar una estimación que refleje lo que actualmente le exigirían a la empresa. ¿Sí? En algunos casos puede ser más sencillo que en otros. Hay formas de observar el costo de deuda, por ejemplo, preguntar en las instituciones financieras con las cuales se tiene relación, ¿sí? Si usted trabaja para la empresa a la cual está haciendo la valoración, ¿cuál sería la tasa que le cobraría, ¿ok? Dadas las características de la empresa, ¿sí? ¿Cuál sería la tasa que le cobraría? Y obviamente dadas las características del crédito que se piensa pedir, ¿no? ¿A cuántos años? ¿Sí? El monto. Entonces, ahí uno puede tener una estimación de primera mano de cuánto le cobrarían por ese financiamiento. Otra forma que es fácil de observar es cuando los bonos de la empresa se transan en el mercado de valores. Por ejemplo, en el caso de acciones dijimos que muy pocas empresas transaban sus acciones en el mercado de valores. Pero en el caso de títulos de renta fija, sí hay un número mucho mayor de empresas que tienen emisión de papeles comerciales, de obligaciones, titularizaciones de contenido crediticio en el mercado de valores. Entonces, se puede observar fácilmente en los vectores de precio cuál es la tasa que actualmente el mercado le exige a los bonos de la empresa. Eso se puede observar en el vector de precios, ¿no? ¿Saben qué es el vector de precios? ¿Han escuchado sobre el vector de precios? Parece que no, por el silencio. El silencio a veces dice más que las palabras. Aquí como nadie me contestó, asumo que no saben qué es el vector de precios, no han escuchado. Vamos a mostrarles. Ok, vamos de nuevo al explorador. Miren, el vector de precios es una base de datos que publica la bolsa de valores. Yo me meto siempre a la bolsa de valores de Guayaquil. Entonces, es una base de datos sobre los rendimientos exigidos a los títulos y los precios, ¿ya? Los rendimientos exigidos y los precios. Me imagino que como aquí he visto que algunos son contadores públicos autorizados, que cuando tienen que, bueno, obviamente si es que la empresa tiene inversiones de este tipo y tienen que valorarlas, deberían buscar en el vector de precios esos valores, ¿no? Para ir actualizando los valores en los estados financieros. Entonces, miren, entramos a la Bolsa de Valores de Guayaquil y por acá tenemos valoración, ¿ya? Valoración. Vectores de precio. Entro a vectores de precio. Entro a vectores de precio. Aquí abajo dice, ya, esto es metodología, eso no me interesa, quiero ir allá al vector, ¿no? Entonces voy a diario y el último vector es el de ayer, ¿sí? Por eso es dato actualizado, ¿no? Entonces se ajusta a lo que yo les decía que conceptualmente quiero. ¿Cuánto me cobrarían hoy por darle financiamiento a la empresa? Entonces, claro, también es un dato que hay que buscarlo lo más cerca posible a la fecha de valoración, ¿ya? La primera pestaña justamente es la de renta fija, que es la que me interesa. Y aquí está, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera Almacenes Boyacá, si estoy haciendo un trabajo sobre Almacenes Boyacá, aquí están las obligaciones de Almacenes Boyacá, fecha de emisión 2019, fecha de vencimiento 2023. Esta es la tasa cupón, que es una cosa.
pero yo no quiero la tasa cupón. ¿Sí? No sé si todos están familiarizados cuando hablo de bonos. El bono ofrece una tasa cupón, una tasa de interés, pero la tasa de descuento es otra cosa. A veces puede coincidir, pero no siempre. La tasa cupón, digamos, ya está escrita en el papel. El emisor dijo, Almacenes Boyacá, cuando sacó el bono, dijo, yo te voy a pagar 8.5% anual, yo qué sé, en cupones trimestrales o semestrales, como haya dicho. Pero el mercado un día puede exigir 8.4, otro día puede exigir 8.7. La tasa exigida es el rendimiento exigido. Y ese rendimiento exigido va cambiando en el tiempo. Por eso es algo que uno debe buscarlo, repito, lo más cerca posible a la fecha de valoración. Ah, perdón, no puedo visualizar el Excel, nunca me cambié el Excel ya. Gracias por avisarme. Si ven que no les paro bola al chat, me interrumpen nomás, por favor. Entonces, bueno, estaba aquí en el vector de precios y me fui aquí donde decía Almacenes Boyacá por coger cualquier empresa, ¿no? Aquí están los datos de la emisión de esas obligaciones, vencimiento, cuántos días por vencer, la tasa cupón. ¿Sí? Pero lo que les decía es que la tasa cupón no es lo que me interesa, sino esta tasa que está aquí, esta columna que está aquí, ¿no? Que es la de tasa nominal equivalente. ¿Ya? Que es el rendimiento. ¿Cuál es el rendimiento que está exigiendo el mercado a los bonos de Almacenes Boyacá en este momento? Se le está exigiendo 8.64%. Esa tasa es preferible a la tasa, a la tasa cupón, porque la tasa cupón es lo que ofreció Boyacá cuando emitió el bono, pero el 8.63 es lo que actualmente le exige el mercado. Entonces, eso es lo importante aquí. El 8.64% sería nuestra tasa de costo de deuda, ¿no? ¿Sí? Obviamente, repito, si es que la empresa tiene bonos en el mercado de valores, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora, la empresa puede tener, y esto me va a tomar más tiempo, esto lo explico después del receso, creería yo, ¿no? Voy a hablar de cuando la empresa tiene varias obligaciones, ¿no? Porque aquí, Almacenes Boyacá me salió una sola. Perfecto, no hay, digamos, no hay pierde allí. Pero puede tener varias obligaciones de distinto plazo y cada obligación, con cada uno de esos plazos, puede tener distintos rendimientos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Hay que ver cómo promediar esas tasas, ¿no? Entonces, ya voy a hablar un poquito más adelante sobre eso. Antes de eso, para irnos al receso, una tercera alternativa, que es la menos recomendable, ¿sí? Es hacer un proxy, una aproximación de costo de deuda a partir de datos de los estados financieros, tomando los gastos financieros de un año con respecto al saldo de deuda, obviamente de deuda que paga intereses, no de todo el pasivo, sino de la deuda que paga intereses. Entonces tomo los gastos financieros, los divido para el saldo de la deuda, pero el saldo de la deuda de T-1, ¿no? Y ahí de esa manera hago una aproximación al costo de deuda, ¿ya? Pero obviamente debe ser solamente la deuda que ha generado esos intereses, no puedo tomar todo el pasivo, ¿no? Porque hay pasivo que no es pasivo con costo financiero, que de hecho no se considera, el pasivo que no tiene costo financiero no se considera en el cálculo del ratio deuda sobre patrimonio también, ¿no? Ya sabemos eso. Este proxy, un problema que tiene es que refleja el costo comprometido de la deuda. Cuando la tasa es fija, es decir, supongamos que esos gastos financieros son de un crédito que se contrató al 7%. Entonces, ese proxy me va a reflejar más o menos ese 7%, que no necesariamente es lo que hoy le exigirían a la empresa como rendimiento. Ahora, cuando la tasa es variable, hay créditos que tienen tasa variable, que están atados a una tasa referencial, bueno, allí sí, de alguna manera, se elimina ese problema porque esa tasa se va actualizando, ¿no? Entonces sí me va a reflejar un costo actual de la deuda, ¿de acuerdo? Pero bueno, como les decía, este es lo menos deseado, ¿no? Esta tercera opción es la menos deseada porque es menos precisa, ¿ok? Entonces, bueno, hasta ahí nos quedamos por el momento. Hagamos un receso de 20 minutos y volvemos a las 10 de la mañana
con un ejercicio, con un par de ejercicios sobre costo de deuda y luego pasamos al costo promedio ponderado. ¿Ok? Entonces, no sé si antes de eso tienen alguna pregunta. No, yo solo quería pedirle que nos comparta, por favor, el archivo de donde calculó el beta, para yo comparar con lo que me estoy descargando, porque parece que me estoy descargando de otro lado el archivo. El que me bajé de Damodaran. Sí, ese, Ya. por favor. Ya. Gracias. Ok. Bueno, entonces le subo eso y nos vemos en 20 minutos. Gracias.